¿Qué sucedió durante la infancia y la juventud de Jesús? Si buscas en la Biblia algo sobre esto, no encontrarás prácticamente nada. Los evangelios de Mateo y de Lucas hablan brevemente sobre su nacimiento, pero después ya avanzan hacia su fase adulta. El evangelio de Lucas incluso cuenta una historia en la que Jesús es olvidado por sus padres en Jerusalén a los 12 años de edad, pero es solo eso. Nadie habla sobre su relación con los otros niños, sobre su educación, sobre el posible uso de sus poderes en la infancia, ni nada parecido. De hecho, nadie entre los autores de los libros que vinieron a formar la Biblia, pero otros autores sí dijeron una serie de cosas sobre esto aún en la antigüedad. Varios libros circulaban entre comunidades cristianas, conteniendo exactamente este tipo de contenido, y el más antiguo de ellos, y tal vez el más popular, fue el llamado Evangelio de la Infancia de Tomé. Y no confundan aquí con el Evangelio de Tomé simplemente, que es otro texto, el texto que fue encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi, que podemos hacer después un vídeo específico sobre él. Pero el texto del que estoy hablando aquí es el Evangelio de la Infancia de Tomé, también conocido como los Hechos de Infancia de nuestro Señor Jesucristo, que circuló en por lo menos 13 idiomas en la Antigüedad y en la Edad Media. Hay hasta una posible referencia a él ya en un texto del siglo II después de Cristo, que es un texto del obispo Ireneo de León. Entonces, realmente es un libro muy antiguo, y más que eso, es un libro extremadamente curioso, porque la imagen del joven Jesús que presenta va contra todas las expectativas, o por lo menos va contra nuestras expectativas modernas. Pero sin más dilaciones, entonces, ¿qué dice este texto, después de todo? De hecho, solo un poco más de dilación, este vídeo es patrocinado por Insider, fiel pareja aquí del canal, que produce estas camisetas que siempre estoy usando aquí en los vídeos, en las transmisiones en vivo, y en realidad, en cualquier lugar, que son las Tech T-Shirts. Las camisetas son realmente excelentes, tienen tecnología antiolor, no necesitan planchado, no se decoloran, son extremadamente duraderas, así que recomiendo fuertemente que echen un vistazo en el sitio. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y si colocan el cupón EXTRANO12, consiguen un 12% de descuento en toda la tienda. Pero volviendo al Evangelio de la Infancia de Tomé, ¿qué dice este texto exactamente? Entonces, el libro comienza con las siguientes palabras: Yo, Tomé el israelita, anuncio a vosotros, hermanos entre los gentiles, para que conozcáis la infancia grandiosa de nuestro Señor Jesucristo, y cuántas cosas hizo, habiendo nacido en nuestra región. Relato cuyo principio es así. A partir de aquí, se presenta una serie de momentos de la infancia de Jesús, comenzando por el que tal vez sea el episodio más famoso de todos, que aparece hasta en el Corán y en películas de Hollywood, que es cuando Jesús da vida a algunos pájaros de barro. Pero esa historia es mucho más compleja y más curiosa de lo que parece, de que Jesús simplemente dándole vida a algo sin vida. El contexto de ella en realidad es el siguiente. Cuando Jesús tenía 5 años, según el texto, estaba jugando en un arroyo, separando las aguas del arroyo en diferentes charcas y purificando esas aguas milagrosamente, usando solo el poder de la palabra. Y durante esa diversión, él tomó también un puñado de barro y moldeó 12 gorriones. Pero en un determinado momento, un hombre vio a Jesús haciendo esas cosas, y como era sábado, fue hasta José para contar que su hijo estaba profanando el día sagrado, el día de guardar. José entonces fue hasta el arroyo inmediatamente, y cuestionó al pequeño Jesús, diciendo lo siguiente: ¿por qué haces estas cosas en día de sábado, cosas que no está permitido hacer? Y Jesús, al oír eso, solo aplaudió y dijo a los gorriones lo siguiente: id. Y ellos entonces cobraron vida y volaron de allí, y todos entonces se maravillaron con aquello, y fueron a contar a las autoridades locales lo que había sucedido. Esta historia, por más extraña que parezca en la superficie, remite a temas comunes que también encontramos en los evangelios canónicos, solo que aquí los encontramos de forma más alegórica. Allá en los evangelios canónicos, Jesús también es confrontado por violar el sábado, por ejemplo, y esos 12 gorriones a los cuales Jesús dice, id, probablemente remiten al envío de los 12 apóstoles. Vamos a ver que esas alegorías aparecen en todo el Evangelio de la Infancia de Tomé, pero por ahora continuemos aquí la historia de los pájaros de barro. De hecho, nadie entre los autores de los libros que vinieron a formar la Biblia, pero otros autores sí dijeron una serie de cosas sobre esto aún en la antigüedad. Varios libros circulaban entre comunidades cristianas conteniendo exactamente este tipo de contenido,
y el más antiguo de ellos, y tal vez el más popular, fue el llamado Evangelio de la Infancia de Tomé. Y no confundan aquí con el Evangelio de Tomé simplemente, que es otro texto, el texto que fue encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi, que podemos hacer después un vídeo específico sobre él. Pero el texto del que estoy hablando aquí es el Evangelio de la Infancia de Tomé, también conocido como los Hechos de Infancia de nuestro Señor Jesucristo, que circuló en por lo menos 13 idiomas en la Antigüedad y en la Edad Media. Hay hasta una posible referencia a él ya en un texto del siglo II después de Cristo, que es un texto del obispo Ireneo de León. Entonces, realmente es un libro muy antiguo, y más que eso, es un libro extremadamente curioso, porque la imagen del joven Jesús que presenta va contra todas las expectativas, o por lo menos va contra nuestras expectativas modernas. Pero sin más dilaciones, entonces, ¿qué dice este texto, después de todo? De hecho, solo un poco más de dilación, este vídeo es patrocinado por Insider, fiel pareja aquí del canal, que produce estas camisetas que siempre estoy usando aquí en los vídeos, en las transmisiones en vivo, y en realidad, en cualquier lugar, que son las Tech T-shirts. Las camisetas son realmente excelentes, tienen tecnología antiolor, no necesitan planchado, no se decoloran, son extremadamente duraderas. Así que recomiendo fuertemente que echen un vistazo en el sitio. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y si colocan el cupón EXTRANO12, consiguen un 12% de descuento en toda la tienda. Pero volviendo al Evangelio de la Infancia de Tomé, ¿qué dice este texto exactamente? Entonces, el libro comienza con las siguientes palabras: Yo, Tomé el israelita, anuncio a vosotros, hermanos entre los gentiles, para que conozcáis la infancia grandiosa de nuestro Señor Jesucristo y cuántas cosas hizo, habiendo nacido en nuestra región. Relato cuyo principio es así. A partir de aquí, se presenta una serie de momentos de la infancia de Jesús, comenzando por el que tal vez sea el episodio más famoso de todos, que aparece hasta en el Corán y en películas de Hollywood, que es cuando Jesús da vida a algunos pájaros de barro. Pero esa historia es mucho más compleja y más curiosa de lo que parece, de que Jesús simplemente dándole vida a algo sin vida. El contexto de ella en realidad es el siguiente. Cuando Jesús tenía 5 años, según el texto, estaba jugando en un arroyo, separando las aguas del arroyo en diferentes charcas y purificando esas aguas milagrosamente usando solo el poder de la palabra. Y durante esa diversión, él tomó también un puñado de barro y moldeó 12 gorriones. Pero en un determinado momento, un hombre vio a Jesús haciendo esas cosas, y como era sábado, fue hasta José para contar que su hijo estaba profanando el día sagrado, el día de guardar. Después de enviar los pájaros lejos, el texto dice que el hijo de un escriba, en esa misma ocasión de la diversión del arroyo, tomó una rama y comenzó a deshacer las charcas que Jesús había hecho. Y Jesús, al ver eso, dijo al niño lo siguiente: «Oh injusto, impío y tonto, qué mal te hicieron las lagunas y las aguas. He aquí que ahora tú, como un árbol, marchitarás y no llevarás hojas, ni raíz, ni fruto». Y de inmediato entonces, el niño se marchitó completamente. Los padres del niño, ante aquello, fueron hasta José reclamando lo que había sucedido. Pero en ese medio tiempo, aún otra cosa sucedió, que es que el pequeño Jesús estaba atravesando la aldea, y un niño pasó corriendo y acabó chocando con él. En un momento de inocencia y creatividad, Jesús, el hijo de un carpintero, moldeaba charcas en la orilla de un arroyo, un reflejo de la belleza y tranquilidad que buscaba impartir en el mundo. Sin embargo, la paz fue interrumpida cuando el hijo de un escriba, movido por una intención menos pura, deshizo las obras de Jesús, desafiando así la armonía establecida. Ante este acto, Jesús, con la sabiduría y autoridad que resonaba más allá de su juventud, reprendió al joven por su injusticia y falta de respeto hacia la creación, pronunciando palabras que se materializarían en una lección profunda sobre las consecuencias de nuestras acciones hacia la naturaleza y los demás. Este encuentro, lejos de ser un simple altercado entre niños, se convierte en un testimonio de la justicia divina y el poder de las palabras, donde incluso en su temprana edad, Jesús enseñaba sobre el respeto, la empatía y la importancia de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Este relato, entrelazado con los mensajes fundamentales de la Biblia, resalta la naturaleza compasiva y justa de Jesús, cuya vida y enseñanzas continúan inspirando a la humanidad hacia un camino de amor y respeto mutuo. Por eso, Jesús se irritó extremadamente y dijo lo siguiente: «No continuarás tu camino». Y el niño entonces cayó
y murió en el acto. Los padres de ese niño también fueron hasta José, y le dijeron: «Tú, con el niño así, no puedes vivir con nosotros en la aldea, pues él está matando a nuestros hijos». José entonces finalmente decide dar una reprimenda más firme a Jesús, pero Jesús, sabiendo que esa reprimenda venía de acusaciones de otras personas, es decir, cosas que José no había visto pero que habían sido denunciadas, hace que todos sus acusadores en la aldea queden ciegos. José, obviamente, no gusta nada de esa actitud, de esa reacción a la reprimenda, y le da un tirón de orejas, literalmente, a Jesús, quien también se irrita profundamente con esto, y le dice a José que no procedió sabiamente, que no sabe que él es el suyo, y que no debe entristecerlo. Un profesor que estaba cerca de la escena se impresiona mucho con la manera de hablar de Jesús con su padre, y se ofrece para comenzar la educación formal de Jesús. El problema es que, durante las clases, Jesús es quien termina enseñando mucho más al profesor de lo que el profesor enseña a Jesús. Por ejemplo, el profesor comienza a enseñar las letras griegas a Jesús, pero Jesús lo interrumpe y comienza a enseñar el significado secreto y más profundo de la forma de las letras al profesor, dejándolo muy avergonzado por no tener ese conocimiento más avanzado. Finalmente, devuelve al niño a José y dice que este niño no es de este mundo. Probablemente nació antes de la creación del mundo. Después de esto, dos otros profesores aún intentan educar a Jesús. El primero de ellos también comienza con las clases por las letras griegas, y Jesús también lo interrumpe hablando sobre el significado detrás de cada una de las letras. Sin embargo, este nuevo profesor es menos paciente que el primero, por lo que le da un golpe en la cabeza a Jesús. Jesús, por supuesto, inmediatamente maldice al profesor, y este cae duro en el suelo. Finalmente, un tercer profesor, aún sabiendo de las historias anteriores, o sea, muy valiente, pide la oportunidad de enseñar a Jesús, y también termina siendo educado por el niño. Pero, en vez de perder la paciencia, reconoce la superioridad de Jesús, y por la humildad de ese profesor, Jesús decide resucitar al otro profesor que había maldecido. En un entorno de aprendizaje, se despliega una serie de eventos que resaltan no solo la divinidad de Jesús, sino también las lecciones profundas enraizadas en la humildad y la paciencia, principios fundamentales en las enseñanzas bíblicas. Cuando Jesús, aún en su juventud, es confrontado por profesores que buscan instruirlo en las letras griegas, él revela su conocimiento innato, ofreciendo interpretaciones que van más allá del entendimiento convencional. Este escenario se torna tenso cuando uno de los maestros, frustrado por la interrupción, reacciona con violencia, un acto que lleva a una respuesta divina inmediata y severa. No obstante, la narrativa toma un giro hacia la redención cuando un tercer profesor, consciente de los encuentros previos y movido por una valentía informada, se acerca a Jesús no con arrogancia, sino con la disposición para aprender. Esta humildad es recompensada no solo con el reconocimiento por parte de Jesús, sino también con un milagro de resurrección, demostrando así el poder transformador de la comprensión, la misericordia y el respeto mutuo. Este relato refleja los valores cristianos de perdón, humildad y la importancia de la enseñanza y aprendizaje recíprocos, enfatizando que incluso en las dinámicas de poder, la verdadera sabiduría reside en reconocer y honrar la luz divina en cada ser. Además de estas aventuras escolares, el Evangelio de la infancia de Tomé también cuenta varias otras historias que ocurren en varios otros contextos. Pero, como son muchas, voy a resumir aquí solo algunas que considero las más interesantes. En una de ellas, por ejemplo, Jesús sale con su hermano Santiago para recoger leña, pero una víbora muerde la mano de Santiago, y éste comienza a perder las fuerzas. Entonces, Jesús sopla rápidamente en la mordida en la mano de Santiago, y eso hace que la víbora explote toda, y que su hermano se recupere. En otra historia muy interesante, se dice que Jesús estaba jugando encima de un techo con otros niños, y uno de ellos acaba cayendo y muriendo accidentalmente. Los otros niños corren asustados por eso, pero Jesús se queda allí en la escena. Entonces, cuando los padres del niño muerto aparecen, ellos inmediatamente acusan a Jesús de haber tirado a su hijo desde el techo. Pero Jesús, claro que no había hecho eso, niega la acusación. Sin embargo, los padres insisten en culpar e insultar a Jesús. Entonces, Jesús salta del techo, va hasta el cuerpo del niño muerto y grita: «Zenón, levántate y dime, ¿fui yo quien te tiró del techo?». Y el niño Zenón se levanta y responde: «No, Señor, tú no me tiraste, pero me levantaste». Los padres del niño entonces quedan absolutamente asombrados con aquello y agradecen a Dios por ese milagro.
En varias otras historias, el joven Jesús hace cosas espectaculares, como resucitar a niños y adultos. Pero también hay historias en las que Jesús hace cosas que son impresionantes, pero no son exactamente milagrosas. Por ejemplo, cierto día, José estaba construyendo una cama para un hombre rico. Su oficio era carpintero, pero termina haciendo una pieza corta de más para la cama, y eso amenaza con hacerle desechar todo su proyecto. Pero Jesús encuentra una solución técnica ingeniosa allí para arreglar el problema y salva el día de trabajo de su padre. Entre las múltiples facetas de la juventud de Jesús, sus acciones no solo demuestran su divinidad a través de milagros como la resurrección, sino también su profunda comprensión y sabiduría en los asuntos cotidianos, evidenciando que lo divino se entrelaza con lo terrenal de maneras sorprendentes. En un episodio que refleja su cercanía y empatía hacia las labores humanas, Jesús se ve involucrado en el oficio de carpintería de José, su padre terrenal. Frente a un error que podría haber significado un revés considerable, la habilidad de Jesús para ofrecer una solución técnica e ingeniosa subraya un mensaje profundo. Lo divino provee, no solo en grandiosidad, sino también en la simplicidad de la vida diaria. Este relato ilustra la enseñanza bíblica de que la sabiduría y la providencia divina se manifiestan en todas las facetas de nuestra existencia, animando a la humanidad a buscar y reconocer la presencia de Dios en los detalles más minuciosos de nuestro trabajo y esfuerzos cotidianos. La intervención de Jesús en el taller de carpintería va más allá de un simple acto de ayuda. Es una manifestación de cómo la gracia divina se extiende hasta en las situaciones más mundanas, recordándonos que cada acto de ingenio y creatividad puede ser un reflejo de lo sagrado. Así, en general, estas historias del Evangelio de la infancia de Tomé afirman no solo el poder mágico, por decirlo de alguna manera, de Jesús, capaz de dar vida a aves de barro o resucitar a los muertos, sino también su inteligencia y su conocimiento de cosas humanas y divinas. Y hay una última historia también que vale la pena citar, que es la historia que cierra este libro, que es otra historia muy famosa, pero esa última historia no es famosa exactamente por este evangelio apócrifo, sino por un evangelio canónico, que es el Evangelio de Lucas. Esta es la historia que mencioné al inicio, de cuando María y José van con Jesús a Jerusalén, esto cuando él tenía 12 años de edad, y en la vuelta lo dejan atrás. Cuando finalmente se dan cuenta de que Jesús no estaba en la comitiva, vuelven y encuentran al niño sentado con varios maestros, discutiendo sobre la ley y los profetas, e impresionando a todos con su conocimiento sobre las Escrituras. Esta historia, como dije, está en el Evangelio de Lucas, y es una de las poquísimas pasajes que encontramos en los evangelios canónicos sobre la infancia de Jesús. De cierta manera, incluso como ya vimos en el vídeo sobre el Evangelio de Santiago, este silencio sobre lo que sucedió en los años iniciales de Jesús fue probablemente un estímulo decisivo para impulsar la producción de estos evangelios posteriores que se dedicaron a hablar específicamente sobre el origen y la infancia de Jesús. Bueno, y antes de concluir, vale la pena que consideremos también una cuestión que inevitablemente aparece a lo largo de la lectura de este libro, que es la siguiente. ¿Cómo puede el personaje máximo del cristianismo, el propio Cristo, ser representado como un niño aparentemente tan mal criado, que por cualquier cosa mata a los amigos y a los profesores y no acepta siquiera un tirón de orejas de su propio padre? ¿Cómo podría un texto de este tipo haber sido útil para estimular la adoración a Jesús, para fortalecer su identificación como Mesías, como Hijo de Dios, como Salvador de la humanidad o cualquier cosa del tipo? Entonces, a pesar de que el joven Jesús del Evangelio de la infancia de Tomé realmente no sea exactamente el más humilde ni el más acogedor, ciertamente es muy poderoso. Es Él quien quita la vida de las personas, y es Él quien la restaura. Purifica lo que es impuro solo con el poder de la palabra, sabe todas las cosas, sean humanas o divinas. Entonces, así, Él tiene realmente muchas características de un Dios, y, incluso algunas cosas más asustadoras, como Él matar a un niño solo porque recibió un golpe accidental, también pueden ser consideradas perfectamente divinas si consideramos el imaginario sobre Dios que existía en aquel contexto. Tal vez conozcas, por ejemplo, la historia de Uzá y el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. En esa historia, el Arca de la Alianza, que era donde Dios estaba entronizado según el texto, estaba siendo transportada en una carreta, y en un determinado momento, los bueyes que estaban llevando esa carreta acaban tropezando, y la carreta da un solavanco. En eso, un hombre llamado Uzá, que estaba acompañando el transporte de la arca, extiende inmediatamente el brazo
y sostiene el arca para que no caiga, y por causa de eso, inmediatamente la ira de Dios se enciende contra Uzá, como dice el texto, y Uzá es fulminado allí mismo y cae muerto al lado del arca. Esta historia, sobre esa santidad intocable de Dios, y varias otras parecidas de la Biblia hebrea, pueden haber inspirado esa imagen intocable y aterrorizante del joven Jesús del Evangelio de la infancia de Tomé. Como dijo el famoso Maquiavelo, el jefe temido consigue mejor obediencia que aquel que es amado. Entonces, tal vez el Evangelio de la infancia de Tomé haya buscado promover la piedad cristiana más en esa línea. No tanto por la imagen del Cordero de Dios, sino por la del León de Judá. No tanto por el amor de Cristo, sino por el temor del Señor. La mensaje es más o menos el siguiente. Piensa 2 veces antes de querer saber más que Jesús, como los profesores de la historia. Piensa 2 veces antes de acusarlo de cualquier cosa, como los que acabaron quedando ciegos en la historia. Y piensa 2 veces antes de meterte en su camino, como hizo el niño que estaba corriendo y después acabó cayendo muerto.